Análisis sin compromisos. Opinión independiente. De repente, Néstor, hay frases que se dicen quizás sin gran intención, ¿no es cierto? Y yo no sé si reflejan algo, un problema subyacente, como dicen, pero las cuales uno de repente se queda pegado. Yo, por ejemplo, con esta frase. Hoy día la ministra de Justicia, Marcela Ríos, refiriéndose al proceso de designación del fiscal nacional, ¿qué dijo? Dice que el gobierno ha llamado a cuidar la elección del fiscal nacional. Hay que cuidar esta elección. Y uno se pregunta inmediatamente, de preguntón nomás o de curioso, ¿no? ¿Cuidarla de qué? ¿Cuidarla de quiénes? O sea, ¿por qué una elección hay que cuidarla? Cuando se habla, por ejemplo, de una elección parlamentaria, de, no sé, de concejales, dice, hay que cuidar la elección. ¿De qué? Bueno, de un fraude, de que no se roben la urna, de que el sistema funcione, que no haya trampas. Podría ser el clima, probablemente, en política, de repente. Cuidar el clima político. Que no haya enfrentamiento. Claro. Pero eso en una elección, no para la elección. Pero y en esta elección, cuando se pregunta, hay que cuidar esta elección, ¿de qué hay que cuidarla? ¿De quién hay que cuidarla? O sea, porque la ministra de Justicia está haciendo una advertencia. ¿Por qué? Porque esta elección está en peligro. Puede ser una elección que puede ser distorsionada, que puede ser manipulada, finalmente que puede ser incidida por factores externos a los méritos de los candidatos. Eso es lo que uno podría, no sé, como deducir, ¿no? Y uno dice, bueno, quizás a la ministra de Justicia le penan, porque tiene conocimiento, de que aquí pueden haber elementos exógenos que distorsionan esta elección, la de fiscal nacional. Que inevitablemente uno piensa en los operadores políticos, en los operadores judiciales, en la influencia, en esta campaña sucia que se ha reconocido y que la ministra vocera de la Corte Suprema, la ministra Vivanco, lo da como algo normal, de que hayan presiones, de que hayan cosas raras. Entonces uno dice, profundicemos más, entonces es que en el Poder Judicial se asume como normal que haya estos tráficos de influencia, hasta uno podría decir, de presiones. A mí me gustaría saber cómo llegan los ministros de la Corte Suprema a ser ministros de la Corte Suprema. Yo recuerdo el de... Claro, porque si para el fiscal nacional ellos reconocen que aquí hay influencias, porque hay pasiones, dijo eso, algo así, las expresiones que usó la ministra de Banco. Bueno, para la elección de los ministros de la Corte Suprema uno podría decir que, ¿por qué no? Mira, se dé un fenómeno similar? Yo me acuerdo de la elección, y algunos auditores de buena memoria se van a acordar de inmediato, Jean-Pierre Matus, que se transformó en ministro de la Suprema. Una campaña, yo me atrevería a decir algo muy similar a lo que pasó con Morales, desde el punto de vista de con carta al director, con nota. Claro, muchas formas para buscar candidatura. Efectivamente, un ataque permanente hacia la figura de en ese momento el abogado Matus, que integraba Sala y bueno, muy conocido también por los Supremos. Entonces, una fórmula, esto se viene, a lo mejor lo que dice la vocera es que están acostumbrados ya, que es como parte de la normalidad. Sí, bueno, entonces, yo digo, ojo, cuando desde qué cosa más institucional puede haber que la elección de un fiscal nacional donde participan los tres poderes del Estado, Poder Judicial, Poder Ejecutivo en la designación del hombre de la esquina y después el Senado. O sea, súper institucional. Y que, porque pero yo estamos en Latinoamérica y Chile es un país latinoamericano. Es que claro, donde la corrupción, los niveles de presión y todo se ejercen. Es lo que nunca se ha querido ver. Sí, digamos, o sea, si somos uno más, digamos, de esas malas costumbres. Es como el crimen organizado y el narcotráfico, no se quiere ver, mejor se barre debajo de la alfombra. Y ahí están. Se nos dijo que éramos diferentes, pero en la práctica estamos descubriendo que no. Que no tanto, y ahí ¿quiénes tienen que estar al frente de esto? Bueno, ¿es el Poder Judicial? ¿Son las policías en el combate de todo esto? Y que uno se pregunta qué nivel de respaldo tiene. Entonces aquí hay un problema institucional. O sea, nada más institucional que la elección del fiscal nacional por la participación de los tres poderes del Estado. Y si en esa elección se dice que hay que cuidar esto porque, bueno, imagínate, entonces significa que los poderes del Estado están, no sé si la palabra es bajo amenaza, pero sí bajo la posibilidad de influencia exógena, donde yo insisto, empiezan a pesar los intereses particulares por sobre el interés público. Si eso es lo grave, cuando intervienen estos actores. Y por lo tanto eso significa... Abogados penalistas que quieren a un candidato de todas formas, incluso ocupan todo lo que tienen para corrupción. Que sea. Hagamos el paralelo con lo que pasó con el financiamiento ilegal de la política. El financiamiento ilegal de la política significó que intereses particulares por la vía del financiamiento empezaron a incidir en las políticas públicas de manera espuria.
Está bien, existe la posibilidad de que los intereses particulares incidan en la política. Para eso hay desde una regulación del lobby hasta participación de centros de estudio y un debate abierto y transparente donde los intereses particulares pueden estar en el debate público. Ahora, cuando es a través del financiamiento irregular, hay una incidencia espuria, en este caso de los intereses particulares de la política. Y ahora me pregunto yo, esto es una pregunta, a través de estos lobistas, cuando se habla de que hay que cuidar la elección, ¿no será que estamos viendo que también en el ámbito de la judicatura o del Ministerio Público hay intereses privados que de manera espuria están incidiendo en esta elección? Es una pregunta, yo creo, absolutamente válida, que no ha sido respondida hasta el momento. Claro, jueces bien pagados, porque están bien pagados, que se supone que deberían actuar por último como una especie, no sé si de reserva moral, pero sí... De paraguas, Néstor. De paraguas ante los intereses particulares. Antiguamente los supremos decían, para los que son religiosos, cuando Dios no está, la Suprema es la que imparte justicia. Mira, yo quiero recordar... Hoy día se podría decir lo mismo. Yo quiero recordar a un juez. Hay muchos que se pueden recordar, tal juez Cánovas, hay muchos jueces que se pueden recordar, pero hay uno, Adolfo Bañados. El juez Adolfo Bañados fue el que inició la indagatoria en esa época, estamos hablando de los fines de los 70, comienzo de los 80, de los hornos de Lonquén. La primera evidencia empírica de la existencia de detenidos desaparecidos, ¿no es cierto? Campesinos detenidos por carabineros en esa época que no se supo su paradero y que sus restos aparecieron en los hornos de Lonquén. Y la primera investigación la hizo el juez Adolfo Bañados, que después tuvo, como era el ministro más joven en la historia de los Supremos. Y como era el sistema antiguo, después tuvo que, una vez iniciada la investigación, hubo muchas presiones para que dejara la causa. Él avanzó hasta que no le quedó otra que dejar la causa ¿a dónde? En los tribunales militares, porque aparecían carabineros involucrados. Fíjate que, entre otras cosas, por ejemplo, nunca dio una entrevista. Habló muy escuetamente cada vez que tenía que hablar, pero el que decía, los jueces hablan a través de sus fallos y los jueces, por la responsabilidad que tienen, no pueden convertirse en actores, por así, públicos, salvo a través de cómo fallan, de cómo ejercen su profesión. ¿Qué lejos estamos de aquello? O sea, hay que ver las redes sociales de los jueces. ¿Qué lejos estamos de aquello? Ya, eso es un tema. Y lo otro, que es inevitable decir, porque estamos hablando de criminalidad, encuestas, ¿no es cierto? Criminalidad. La gente donde más se siente insegura, ¿cuál es el entorno más en el entorno que ellos consideran más inseguro? Las calles ocupadas por el comercio ambulante. Porque todos tienen una historia que contar, quienes han sido víctimas de Néstor, delitos. Y los locatarios formales, que tienen locales donde en su mayoría está el comercio ambulante. Y esto, claro, se aprecia en muchas comunas, pero particularmente en la comuna de Santiago, que es la cara, algunos dicen la cara visible de la capital, la cara visible del país. Ya. La alcaldesa Iracy Hasler ahora está hablando de recuperar los espacios públicos, cuando ella, y hay que decirlo, cuando era concejala, decía que había que darle espacio al comercio ambulante, que era prácticamente una... De hecho, apoyaba las movilizaciones. Una exigencia en contra de... casi desde la lógica de los derechos humanos. Está bien. Hay que permitir que quienes no tengan ingresos formales tengan algún tipo de ingreso, pero que lo hagan, digamos, ciñéndose a la ley. Nadie no perjudicando a lo otro. Entonces ocurre en este caso muy muy puntual, como otras tantas autoridades, que claro, asumen los cargos y tienen que hacerse cargo de lo que dijeron en algún momento. O sea, asume en este caso Iracy Hasler, la Municipalidad de Santiago, y ella tiene que hacerse cargo de lo que dijo en su momento. No esquivarlo, no decir, mira, esto se archiva. Sí, lo que pasa porque es una que... de esas cambió de posición y es legítimo, pero como ocurre con tantas otras figuras... Pero también es legítimo dudar de su cambio de posición. Sí, bueno, así como el presidente Boric, así como hay ministros de Estado y otros. Si buena parte de la falta de la caída, digamos, en el respaldo, es por eso. Porque un porcentaje de la población no cree en estos cambios. Esta es mi opinión, usted puede no compartirla, del presidente Lagos. El presidente Lagos también ha tenido cambios en su discurso. Yo recuerdo Michelle Bachelet 2015 fue durísimo con Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. Después tuvo un cambio Ricardo Lagos impresionante después del 18 de octubre. Parecía estar más alineado con quienes estaban a favor de todo lo que estaba pasando. Recuerda usted las declaraciones. Y luego cambia para el otro lado. Entonces también es legítimo preguntarse para todos, para todo el arco político que va cambiándose como una especie de veleta.
Yo creo que hay que tener mucho. Hay una columna bastante interesante el fin de semana en La Tercera de Max Colodro, donde hace un análisis respecto a Boric y su discurso de Patricio Aylwin. Por la inauguración de la estatua. Claro, como una necesidad de un reconocimiento público inmediato. Claro. O sea, bueno, y ahí está el fenómeno de las encuestas también. A ver, digámoslo. Como tú dijiste, encuesta, yo lo asocio a eso. Las encuestas han distorsionado mucho, entonces todos los gobiernos, no los gobiernos están pendientes de las encuestas que van saliendo y a partir de eso, lo que ellos consideran que es la temperatura política, van ajustando su discurso. Bueno, a veces terminan en un discurso con tanto zigzagueo, mirando en el mediano y largo plazo, que uno dice, bueno, ¿y a dónde está, digamos? ¿A dónde estuvo? ¿Y a dónde está ahora? ¿Y a dónde va a estar mañana? Son preguntas válidas. Oye, lo último, con respecto a las encuestas y la sensación de inseguridad. Cuando uno conversa con personas que vienen desde afuera, que son chilenos o han estado en algún periodo en el último tiempo fuera, se pueden dar cuenta al regresar al país cómo estamos muy desconfiados, andamos muy a la defensiva. O sea, culturalmente el chileno está sufriendo cambios producto de esta sensación de inseguridad. Es decir, la sensación de inseguridad genera y está generando golpes que son importantes también culturales dentro del país. No es que simplemente se va a lograr la detención, va a bajar los índices de delincuencia, también genera cambios culturales que hay que ponerle mucha atención a ellos. Andamos todos más desconfiados al final del día. Pero Néstor, porque había a ver, y esto es terrible, es triste, ¿no? Es muy triste, claro. Porque nosotros de medio en este bosque a veces no lo vemos, o lo podemos ver, pero no lo evidenciamos como alguien que ha salido y vuelve. Pero los cambios en los hábitos. Totalmente. Gente que ya no se atreve a manejar después de determinada hora, gente que no se atreve. O sea, este fenómeno de autorreclusión en los hogares ante el temor, digamos, de ser víctimas de un hecho delictual. Esos cambios de hábitos pesan a la larga. Sí. O sea, es una sociedad que empieza a funcionar de manera distinta y a funcionar sobre todo a partir o sobre la base de la sospecha. Información independiente. Opinión independiente.